Muy buenos días. Les saluda Brian Jarquín, gerente regional de comunicaciones en Arias. Estaremos dando inicio a nuestro webinar del día de hoy. Es nuestro tercer y último día de webinars de nuestro Employment Week y ha sido un gusto con ustedes poder compartir con nuestros expertos e invitados especiales. Les presento a Berta Argüello, nuestra socia en Nicaragua, una de las panelistas que va a estar el día de hoy discutiendo este tema con todos ustedes. Buenos días, Brian. Mucho gusto. Mi nombre es Berta Argüello, socia de la Oficina de Arias en Nicaragua y panelista de esta última presentación en nuestra semana laboral. Para los que nos conecten con hoy por primera vez, me gustaría compartir un poco de quiénes somos. Arias es una firma regional con presencia en los 7 países de Centroamérica. Tenemos 42 socios y 130 abogados en la región, cada uno con sus especialidades, y como tal somos un grupo que ha sido reconocido internacionalmente por la prestación de nuestros servicios de calidad. Hoy nos acompaña parte de nuestro grupo laboral regional y me permito presentarles a Fabricio Flores, asociado de nuestra oficina en Honduras, y a Rosa María Arenales, socia de nuestra oficina en Guatemala, a quien le cedo la palabra para que nos vaya guiando en esta presentación. Muchísimas gracias, Berta, y buenos días a todos los que nos acompañan. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con una invitada muy especial, Gabriela Arias, gerente legal y asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA. Les quiero comentar un poquito de su trayectoria. Ella es abogada con experiencia en derecho corporativo empresarial, con más de 20 años de experiencia y trabajo en la industria de bebidas, y destaca por su habilidad para desarrollar estrategias de sostenibilidad, relacionamiento y posicionamiento corporativo de la empresa, lo cual sin duda les ha permitido transformar positivamente las comunidades donde operan, siempre en apego a los valores y principios y estrategia de su negocio. Ella tiene a cargo el área legal, compliance y asuntos corporativos de la empresa, pero además participa activamente como miembro y directora de juntas directivas de distintas cámaras, gremiales empresariales, asociaciones y fundaciones en Guatemala. Bienvenida, Gabriela. Te damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Y junto con nuestra invitada y demás colegas, estaremos abordando 4 temas en este webinar. Primero, haremos una breve introducción sobre la inclusión laboral en las empresas, seguido por el panorama legal en la región. Luego daremos paso a que Gabriela nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia en Coca-Cola. Y por último, terminaremos comentando sobre tendencias en la región. Pues vamos a iniciar y entrando en materia para hablar de qué se refiere la inclusión. Si bien no existe una única definición, en términos generales podemos decir que la inclusión se refiere a que todos los individuos gocen de las mismas oportunidades y los mismos derechos sin importar su origen, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras necesidades especiales. En este contexto, pues la inclusión laboral es solo un tipo de inclusión, en donde se busca asegurar que todas las personas tengan acceso a empleos dignos, que puedan ser productivos y su trabajo sea valorado. En otras palabras, pues el fin de la inclusión laboral es promover ambientes de trabajo libres de discriminación, en donde todas las personas gocen de oportunidades y los mismos derechos laborales que las leyes reconocen para todos los individuos. Para nosotros, pues es un tema fascinante, es muy amplio, tiene diversas aristas que es imposible cubrirlas todas en una hora. Y es por ello que en esta oportunidad y webinar, pues nos vamos a enfocar en la inclusión laboral de personas con discapacidad o capacidades especiales, por ser uno de los grupos más afectados y vulnerables respecto a las oportunidades laborales. Tampoco es que exista una única definición de qué se considera una discapacidad, pero comúnmente nos referimos a aquellas personas que tienen alguna limitación física o motora, sensorial, intelectual o psíquica que a largo plazo les obstaculiza su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones versus las demás personas. Es interesante saber que según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Ahí la importancia de que abordemos este tema y le dediquemos este webinar para ahondar en la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Creo que dentro de los principales retos que enfrentan personas con discapacidad es combatir los prejuicios y romper paradigmas, que si bien en los últimos años se han hecho grandes avances para que el mundo sea más accesible, evidentemente aún se requiere mucho más trabajo para vivir en un mundo de inclusión laboral. Y por ello resulta tan enriquecedor tener estos espacios en donde podemos conversar sobre el marco legal que tenemos en la región y escuchar directamente de líderes que han impulsado programas exitosos para que reconozcamos que la inclusión laboral de personas con discapacidad es fundamental y exige la coordinación de varios actores, incluyendo entidades de gobierno, empleadores del sector público y privado, los mismos trabajadores y, bueno, de la sociedad en general. Así que entrando ya en materia, pues les vamos a dar el panorama legal, empezando por reconocer que todos los países de la región han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y particularmente en el caso de Guatemala, pues nuestra Constitución garantiza la protección de las personas con discapacidad. Lo considera de interés nacional su atención médica y social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su desarrollo integral. Contamos con una ley de atención a personas con discapacidad, pues este es lo que busca hacer el instrumento legal para que alcancen su máximo desarrollo. Sin embargo, pues no tenemos una normativa o un requerimiento legal que nos exija la contratación de determinado número de personas con discapacidad. Por ello, pues no tenemos cuotas, como vamos a ver más adelante en otros países, que exijan a Guatemala pues tener dentro de nómina obligatoriamente a personal con discapacidad. Ello no quiere decir que no exista otra normativa que nos aplique. Como les comentaba, pues la ley de atención a las personas con discapacidad sí tiene lineamientos para los trabajadores, para los empleadores, en pro de no permitir la discriminación de personas con discapacidad. Asimismo, pues hay una alusión a ello en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que sí establece una obligación para aquellos empleadores que tengan voluntariamente en su nómina personal con alguna discapacidad, que les obliga a hacer las adaptaciones de los puestos de trabajo y en las instalaciones en general. A pesar de que pues, no tenemos este requerimiento legal, sí es importante comentarles que desde hace algún tiempo hay una iniciativa de ley, perdón, la 5529, se denomina Ley para el Fomento de Trabajo, Empleo y Emprendimiento para Personas con Discapacidad, cuya intención sí va a ser establecer cuotas mínimas. Sin embargo, pues hasta la fecha aún continúa en el Congreso de la República y pues no ha tenido mayor movimiento, lamentablemente. Viendo ya qué es lo que establece el panorama de Guatemala, pasamos a El Salvador, que ellos, por el contrario, pues sí tienen una ley, es la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que sí obliga al empleador del sector privado a contar con un mínimo de personas con discapacidad. Por cada 20 trabajadores tienen que tener en su servicio al menos una persona, y asegurarles que tengan un trabajo digno, en equidad de género y de condiciones para su contratación. En caso pues la empresa tenga menos de 20 trabajadores, están exonerados de esta obligación. El incumplimiento pues sí trae aparejado una multa, ¿verdad? Si no llegasen a cumplir con la cuota de personal con discapacidad, pues podrán ser sancionados con una multa que puede oscilar entre $2.500 a $3.300. Pero yo lo que quiero hacer énfasis es que si bien la normativa pues obliga, no solo impone esta obligación, sino que también promueve su cumplimiento al reconocer beneficios a los empleadores que cumplan con la cuota de contratación. Por ejemplo, y únicamente les voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Resulta que cualquier inversión que hagan en la implementación o ajustes en sus centros de trabajo para el empleo de personas con discapacidad, pues lo pueden deducir de su impuesto sobre la renta. Y otro ejemplo muy puntual es que en un proceso de licitación pública, conforme la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, si llegase a haber una evaluación entre entidades que están participando y hay un empate, el factor que va a hacer una diferencia, pues va a tener preferencia el oferente que cumpla con una cuota de contratación de personas con discapacidad. Así que pueden ver que la normativa pues trata de
promover estos beneficios y cumplimiento al reconocer beneficios para todos estos empleadores. Berta, por favor, si nos puede comentar sobre la normativa en Nicaragua. Gracias, Rosa María. En Nicaragua tenemos la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2011. Sí tenemos requisitos de contratación. La ley nos establece un 2% de contratación de personas con alguna discapacidad, tanto en el sector público como el privado, y en el caso de entidades que tengan entre 10 y 50 trabajadores, una persona. Solamente están exentos los centros de trabajo pequeños que tengan menos de 10 trabajadores. Es importante mencionarles que en Nicaragua no existen beneficios como los que mencionan de Guatemala para los empleadores en el caso de contratación de personas con discapacidad. También es sancionado en el caso de incumplimiento y está contemplado en las regulaciones de inspecciones del trabajo cuando los inspectores del Ministerio del Trabajo hacen visitas a algunas instituciones. Es uno de los temas que se revisa que se esté o no cumpliendo y está sujeto a multas basadas en el salario mínimo del sector público. Me permito también comentarles un poquito de Costa Rica para abarcar la región. En Costa Rica existen regulaciones, pero únicamente aplican al sector público. Entonces no hay una obligación de contratación para la empresa privada, aunque sí se les reconocen algunos beneficios fiscales en caso de que lo hagan. Es decir, aunque no tengan una obligación de contratación, sí se tiene el efecto de promoción en el país. Dicho esto, le paso la palabra a Fabricio para que nos comente de las regulaciones en Honduras. Gracias, buenos días. Bueno, en Honduras, como podrán ver, sí existe un requerimiento legal para contar con personal con discapacidad y hay una cuota mínima con base en la cantidad de trabajadores que tenga cada compañía, ¿verdad? En este caso, en Honduras se ha establecido cuatro rangos. El primero es que de 20 a 49 trabajadores pues se contrate una persona con discapacidad, de 50 a 74 2 personas, de 75 al 99 3 personas y por cada 100 trabajadores 4 personas. ¿Cuál ha sido uno de los principales retos de la ley? Es que el ámbito de su aplicación es bastante extenso y no es específico en cuanto a las actividades o al giro de las compañías que estén obligadas o no a contratar este personal. Entonces, ¿qué sucede? Honduras es un país que tiene mucha industria manufacturera, abarca una gran cantidad de la fuerza laboral del país y que son las compañías que tienen esta gran cantidad de empleados. Sin embargo, ustedes saben que este sector requiere una mano de obra calificada que muchas veces las personas con discapacidad pues no están adecuadas para realizar este tipo de trabajos. Entonces, el principal reto ha sido establecer con claridad cuáles son esas actividades que sí que pueden desarrollar en las personas con discapacidad, ¿verdad? Para adecuar correctamente los servicios o los trabajos que puedan realizar a ellas. En el caso de Panamá, igualmente, pues la empresa privada está obligada a contratar una persona con discapacidad en un rango de su fuerza laboral entre 25 y 50 personas y si tiene más de 50 personas contratadas, puedes mantener un porcentaje mínimo del 2%. En ambos países, tanto en Honduras como en Panamá, se otorgan beneficios fiscales, que es deducir de la renta neta gravable de las compañías los salarios de estas personas contratadas, ¿verdad? En ambos países también hay una consideración para que se apliquen multas si no se cumplen con estos lineamientos. Sin embargo, para el caso de Honduras específicamente, en la práctica, esto es bastante, no se cumple a cabalidad, dado que la inspección del trabajo no tiene el personal necesario para cubrir con los requerimientos de verificación y el cumplimiento de estas obligaciones. Muchas gracias a ambos. Pues la intención es que tuvieran esta visión general de los requerimientos en cada país. Y ahora pues vamos a pasar a tener una visión más práctica. Le pido a Gabriela que por favor nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia con Coca-Cola con la creación y la implementación de un programa de inclusión laboral. Pues estoy segura que a nuestra audiencia le interesa muchísimo saber cuáles han sido los retos, qué pasos previos han tomado, si han tenido algún acompañamiento o apoyo de parte de las autoridades. Y pues bueno, en general, Gabriela, por favor, si nos compartes tu experiencia. Gracias, Rosa.
primero agradezco la invitación el día de hoy y qué bueno poder compartir con el equipo de profesionales que nos acompañan de diferentes países, viendo un panorama de lo que dice, como comenta Rosa, viendo la parte legal, qué es lo que establece cada país. Y ahora, bueno, yo también soy abogada, entonces me apasionan estos dos temas y me encanta el poder enlazar la parte legal con la parte, qué es lo que estamos haciendo en la práctica, qué es lo que hace nuestra empresa Coca-Cola en Guatemala y en la región para que esto sea un éxito, para que esto sea visible. Bueno, primero, como ustedes saben, nosotros tenemos dentro de nuestro marco estratégico, tenemos tenemos una cultura de inclusión laboral. Saber que estamos impactando positivamente, no solo como compañía, sino también qué es ese impacto que estamos generando en la persona con discapacidad, en su entorno social, o sea, su familia, porque al final ellos son un papá, puede ser una mamá, es un hermano, es un tío, y aquí me siento identificada porque mi mamá tiene discapacidad auditiva y también hemos vivido todo este tema de qué cosas impactan positivo y negativamente en estas personas. Claro, en buena hora no me está viendo porque ella no le gusta que uno diga que tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Pero es parte de lo que viven muchas personas y nosotros a veces dejamos de lado la parte humana, nos enfocamos en la parte mucho corporativa o en la parte posiblemente legal, pero qué bonito saber qué historias o qué cosas hay detrás de todo este tema que vamos generando. Entonces, como ya les dije, la empresa tiene una cultura de inclusión laboral. Las metas se han concentrado en diversidad, equidad e inclusión. Nosotros internamente lo denominamos DI, que es las iniciales de estas letras. Y esto es con el fin de ir construyendo un camino firme para convertirnos en una organización más diversa. Estamos claros que esto es un tema que viene recobrando energía, si se quiere decir de alguna forma, de hace unos años para acá, pero importante mencionar que Coca-Cola, a pesar de que, por ejemplo, tomando el ejemplo aquí en Guatemala, no está regulado este tema, nosotros contamos con personas con discapacidad en nuestra planilla y además, hace unos años, en el 2021, decidimos implementar un proyecto en conjunto con el Ministerio de Trabajo y fue muy interesante porque, y eso es lo que les voy a comentar un poquito acá, a grandes rasgos, porque el apoyo de las autoridades a veces es fundamental. Y vean qué interesante que en Guatemala, a pesar de que no está normado, pues el ministerio tiene toda una estructura y además tiene un personal digamos, disponible para que dé apoyo acompañamiento a las empresas que quieran implementar este proyecto. Este programa se llama Empléate Inclusivo, está vigente desde el 2015, o sea, el ministerio lo creó en ese año. Nosotros en el 2021 fue que decidimos adherirnos a este proyecto y eso me da, bueno, y esto es también en conjunto con el Ministerio de Trabajo, lo desarrolla en conjunto con algunas otras organizaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, la Asociación de Sordos de Guatemala, Aula de Gestión Ocupacional de América Latina. Bueno, les comento eso porque al final es importante que tengamos el panorama, que ellos también buscan asesoría de las personas que están en esto en el día a día. El proceso de implementación en la empresa consistió en 5 fases, que por cierto, bueno, más adelante les comento que vamos a tener un video de Nora, que es una persona con discapacidad visual, que fue parte de este proyecto durante la pasantía que se hizo en la empresa. Entonces, nada más les dejo ahí ese comercial, para que no se aburran. Y comentarles, como les decía, las 5 fases en las que se implementó fue, número 1, la presentación del programa. O sea, que esta es la parte
que nos fascina a todos los abogados, que me imagino que deben de haber más de algunos también conectados por ahí, que es la parte donde hacemos la carta de entendimiento con la autoridad. Entonces sí, es la parte formal. Número 2, la fase 2 es la de sensibilización y concientización, que consiste en una capacitación que se otorgó a más de 150 líderes en el sistema de embotelladores de Coca-Cola. El ministerio ahí lo que hace es asignar a un equipo experimentado que da el acompañamiento al área de recursos humanos para hacer estas capacitaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero si todavía no tienen gente, las capacitaciones en qué consisten, ellos en la estructura de trabajo lo que hacen primero es crear todas las adecuaciones y sensibilizaciones para que cuando ya se incorpore una persona con discapacidad, sea más fácil, tanto para los que la rodean como para las personas que están ingresando. Entonces, y les comento un poquito, porque me gusta siempre hablar, no solo digamos, del contexto legal, sino de qué bonita que fue esa sensibilización, porque entonces nos hablaron de discapacidad, o sea, porque a veces lo vemos como un tabú, a veces no sabemos cómo referirnos a una persona con discapacidad porque pensamos que tal vez le podemos faltar el respeto, o en algunos países, depende también del país donde esté, le dan una terminología distinta. Entonces, fue muy enriquecedora contar con un equipo que sabe cómo abordar este tema, que pudo resolver dudas de las personas, también de nuestros colaboradores. Aquí estoy hablando de nuestros líderes y colaboradores en general. Todavía sin nosotros ingresar en el equipo personas discapacitadas como parte de este proyecto, porque claro que ya teníamos de años atrás también otras personas con discapacidad, que más adelante también les voy a contar. Bueno, si me da el tiempo. Y resulta que aquí nos dan cómo, por ejemplo, esas maneras de cómo nos debemos referir a las personas y cómo tratarlas con respeto, cómo tratarlas para que no haya un tema de discriminación, qué es el concepto de integración, inclusión, etcétera. Entonces, todo eso es parte muy importante de estas fases. Después viene la fase número 3, que es el diagnóstico de accesibilidad. Y hago aquí un alto porque, como vamos relacionando temas legales con la parte de la práctica, aquí mi equipo de abogados casi muere del susto. Porque, ¿qué pasa? Que aquí le abrimos nuestra empresa a la autoridad, al Ministerio de Trabajo, para que nos haga una auditoría y nos diga en todo lo que no cumplimos para tener personas con discapacidad. Entonces, o sea, antes de hacer eso, tuvimos trabajo en equipo donde era, Gaby, o sea, hay que asegurarnos que esto no sea vinculante, que no nos vayan a sancionar, porque al final nosotros estábamos de una manera voluntaria accediendo a este programa. Y claro, dentro del programa está el hacer una auditoría y la verdad que era una auditoría bastante profunda y al final decidimos hacerlo y ahí también quiero enlazar otra cosa que es importante, que es el relacionamiento con autoridades y entender que a veces tienen estos proyectos que son muy buenos y podemos implementarlos en la práctica con mucha tranquilidad. Para no hacerles largo el cuento, abrimos nuestra empresa, nos mandaron todo el listómetro de cosas, todo el listado de cosas en las que incumplíamos o las que podíamos adecuar. Ellos nos dan recomendaciones también, depende de la persona, del tipo de discapacidad que vamos a contratar, también podríamos hacer algún tipo de adecuaciones, ¿verdad? Entonces, esto como para contarles esa anécdota también detrás de cámaras con ese tema. Cuando ya nos hacen ese diagnóstico, ya nosotros tenemos en ese plan, por lo menos era una pasantía para 6 personas, entonces hicimos las adecuaciones que se requerían para contratar a estas personas. Entonces en la fase 4 ya fue el proceso de selección y contratación de los pasantes, que era por un periodo de 6 meses, y eso también permite a las empresas, por ejemplo, yo les estoy contando toda esta historia, pero ya nosotros teníamos personas con discapacidad de antes,
pero empresas que quieran incursionar, esto es como todo un acompañamiento y si no tenían personas con discapacidad, es una forma muy transparente, sana y correcta de tener como esa prueba, por decirlo así, de meter pasantes y ya ver que sí somos capaces o que la empresa, estoy hablando de cualquier empresa que quisiera hacer este tipo de proyecto, ver que sí pueden incorporar personas sin ningún tema, ¿verdad? De pronto a veces hay mucho tabú y mucha desinformación que hace que no se contrate personas con discapacidad. Entonces, para nosotros ahí ya inició la contratación con estas personas y la fase número 5, y como les dije, otra vez les hago el anuncio, próximamente vamos a ver un video de una de nuestras personas que estuvo como pasante de la compañía. Y como fase número 5 está el seguimiento y monitoreo. Durante esos 6 meses de la pasantía se monitoreó al personal con discapacidad, también las asociaciones que les comenté algo, con las que se hizo alianza, con las que el ministerio tenía alianza, también hacían sus visitas. Incluso ellas están como parte de la bolsa de empleo que tienen para personas con discapacidad. Entonces ellos iban midiendo también el desempeño, hablaba con los líderes a cargo, etcétera, y les puedo decir que fue una experiencia maravillosa, súper enriquecedora para la compañía y qué más que para las personas que estuvieron alrededor de estas personas, ¿verdad? Porque al final los comentarios, más adelante les voy a dar algunas otras anécdotas, los comentarios son personas que son muy proactivas y además que tenían mucho compromiso para realizar el trabajo. Entonces, esa es como nuestra experiencia que les puedo contar en términos muy generales. Interesante todo lo que comenta Gabriela y de esa experiencia que nos has relatado de todas esas fases de implementación, ¿cuáles dirías que han sido las claves para que el programa sea exitoso, ¿verdad? Como mencionas. Claro, sí. Yo diría que la clave número 1 para nosotros fue esa alianza con el Ministerio de Trabajo. O sea, hay que reconocer que también hay organizaciones también o hay instituciones que ya tienen experiencia o ya tienen temas recorridos a veces en esto. Entonces, qué mejor que apalancarnos de algún buen programa. Y como les comenté a nivel de dato así curioso, pero que en su momento nos puso muy tensos, o sea, imagínense ustedes lo que es abrir las puertas de par en par para que nos auditen y para que hagan recomendaciones, sugerencias, y estábamos así con el susto de que cuando nos pasaran el reporte nos viniera ahí algo con letras pequeñitas diciendo que la sanción es de tanto o ¿verdad? Por algún tipo de incumplimiento, pero al final en esto, como les digo, el ministerio tiene muy bien estructurado este programa, nos encantó esa interacción. El otro clave para que esto sea un éxito es que los colaboradores cercanos a la persona con discapacidad, o sea, esté capacitada, que también tenga las herramientas correctas, o sea, que no pequemos ahí de ignorantes con algunos temas. Entonces eso es muy importante, fortalecer todo el núcleo cercano a la persona. Y qué más, ¿verdad? Que también que todos los empleados tengan siempre esa, ¿cómo se llama? Forma de poder acoger de una forma correcta a personas con discapacidad, en un ámbito siempre de confianza y de respeto. Tener buena coordinación entre las áreas, ¿verdad? También es importantísimo. Monitorear constantemente a las personas que están dando la labor para saber si se sienten bien, si se sienten integradas, si necesitan alguna adecuación adicional que de pronto no se previó, etcétera, y eso se resume en comunicación, ¿verdad? Entonces, esos podría decirte que son las claves
para que sea muy exitosa la implementación de cualquier programa de estos. Gracias, Gabriela. ¿Y qué beneficios tiene la empresa o cuál ha sido tu experiencia en esos temas que hacen que realmente un programa de inclusión se vuelva un ganar-ganar tanto para la empresa como para los trabajadores? Sí, bueno, para nosotros, y hablo en nombre de Coca-Cola FEMSA y del sistema de embotelladores aquí en Guatemala, lo primero es la gente. Entonces, bajo esa premisa, toda la persona tiene derecho a ser tratada en igualdad de condiciones, a sentirse reconocidas tanto socialmente como parte de un grupo laboral. Estamos conscientes que no hay las suficientes oportunidades para que personas con discapacidad puedan tener un trabajo digno y la verdad que eso es muy lamentable. Entonces, qué bueno que no solo nosotros, sino muchas empresas estemos migrando, aunque la ley no nos obligue de una forma, que estemos migrando de una forma voluntaria, a poder ir desarrollando estos entornos laborales adecuados y dar oportunidades a personas que son iguales a nosotros, que simplemente tienen algún tema físico diferente, pero que tiene el derecho a desarrollarse en un ámbito laboral completamente sano, ¿verdad? Entonces, como empresa referente, nosotros estamos dando esos pasos que afiancen ese compromiso con la diversidad, equidad e inclusión. Como esto nos va a seguir permitiendo garantizar el continuar implementando estas iniciativas y programas que al final nos permiten atraer personas, desarrollar talento diverso y poder compartir con personas de diferentes, bueno, nosotros lo tenemos estructurado con personas con discapacidad o personas de diferentes grupos étnicos o bien algunos grupos vulnerables, ¿verdad? De acuerdo a donde estemos ubicados geográficamente, tenemos diferentes situaciones y a eso es a lo que por lo menos Coca-Cola FEMSA va adecuando sus programas. De forma aspiracional, lo que como empresa queremos llegar a hacer es una organización preferida no solo por el maravilloso producto que tenemos, ¿verdad? Sino más bien también ser una organización preferida porque tenemos y reconocemos talento diverso en nuestra empresa. Entonces, eso para nosotros sería lo más importante. Muchísimas gracias, Gabriela. Definitivamente es muy enriquecedor conocer tu experiencia y perspectiva como agentes de cambio. Y hablando un poco de la experiencia de Guatemala, pero también nos gustaría saber si han tenido experiencias similares en otros países de la región. Sí, muchas gracias. Nosotros, bueno, como les comentaba, Coca-Cola FEMSA tiene operación en 10 países en Latinoamérica y en cada país, bueno, si lo vemos desde la parte legal y como ya vimos una parte acá de la región, en algunos países está normado, en otros no. Sin embargo, a nivel de lo que nosotros hemos hecho es compartir esas mejores prácticas que se dan entre los países, experiencias de trabajo y no hay una política general, pero ya cada país la tropicaliza, digamos, a sus necesidades. Y esto me lleva, por ejemplo, a contarles, por ejemplo, a contarles una anécdota y lo comento acá abiertamente para que todos estemos claros que a veces lo que uno piensa en un país se hace bien, en otro país puede que no resulte. Resulta que en Nicaragua, y le puedo decir que esto fue hace unos 10 años, imagínense, hace 10 años nosotros ya como Coca-Cola FEMSA estábamos promoviendo políticas, no promoviendo, sino capacitando a la gente en temas de inclusión y parte de esto era la inclusión de personas con discapacidad. Se dio una charla que se había estado replicando en varios países, digamos en México, en Costa Rica, en Panamá, tocaba ahora en Nicaragua, perdón, y
resulta que se les era concientización, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, y se mostraban algunas imágenes de familias que tenían personas dentro de su núcleo con alguna discapacidad, y en ese salón empezó a salirse las personas, digamos, era un grupo de líderes pequeño, reducido. Uno de ellos levantó la mano y dijo que no estaba de acuerdo en que se usaran fotografías de personas con discapacidad en la presentación. Estaba muy molesto, se salió, y eso provocó el retiro de varias personas. Yo estaba ahí, pero no era, o sea, yo estaba ahí por otro tema de viaje, en temas legales, pero aproveché y participé en esa charla. Después, el equipo de recursos humanos abordó el tema, y resulta que lo que pasó es que varios del equipo tenían personas con discapacidad dentro de su núcleo familiar, y uno de ellos se sintió ofendido. Pero ya hablando con el señor, con este líder, lo que él menciona es que por lo menos su familia lo que trataban era de proteger siempre al hijo que tenía esta discapacidad, de no llevarlo en público para que no sufriera de burlas, etcétera. Entonces, que para él sí fue muy chocante el ver imágenes, no porque estuviera en desacuerdo, ¿verdad?, porque él tiene un hijo con discapacidad, sino porque él no lo sintió que fuera correcto, porque su parte cultural o su forma de vida, ellos lo estaban tratando de otra manera. Entonces, esto lo que les quiero decir es que en cada país son diferentes las situaciones que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y este tema al final es bastante sensible. Imagínense, hace 10 años atrás, todavía más. Ahora ya con estos, en los últimos años, este tema ya ha ido cobrando un poco más de vigencia, y además que como ha estado normado, entonces ya es un poco más factible. Eso por un lado. Bueno, volviendo a la pregunta, tenemos personas con discapacidad trabajando en las diferentes operaciones. En Panamá tenemos un 2.0%, 0.8% de personas que trabajan con discapacidad. En Costa Rica también, incluso en Costa Rica, el mensajero interno es una persona con síndrome de Down. En Nicaragua tenemos el 2.49% también de la planilla, son personas con discapacidad. En México también incluso hay un departamento especializado que tiene personas con discapacidad trabajando, es el 100% de su personal. En Guatemala al momento tenemos nosotras 22 personas laborando también. Incluso les comentaba que desde antes ya nosotros teníamos personas con discapacidad, y les puedo decir que en el mes de septiembre, por ejemplo, se jubiló uno de ellos, que se jubiló por edad, ¿verdad? No por su discapacidad. Entonces, qué bonito el poder tener nosotros estas historias de éxito, o sea, todas estas historias que están detrás del trabajador, o sea, de cómo, y como les decía anteriormente, cómo impacta esto positivamente en su familia, en el entorno social en el que se manejan, hacia él, hacia la persona misma. Entonces, eso es en términos generales. Nos han comentado los líderes a cargo de este grupo de personas. Los comentarios siempre son que son personas muy positivas, súper proactivos, que siempre están como viendo más bien cómo pueden colaborar. Entonces, qué bonito poder ser parte, digamos, de esta historia de éxito de la empresa y de nuestra gente. Excelente, Gabriela. Definitivamente es un esfuerzo en toda la región, ¿verdad? Y que han podido ver los frutos de impulsar estas políticas de inclusión laboral. Y en línea con lo que ya nos habías adelantado, pues a continuación vamos a ver un testimonio de una colaboradora de Coca-Cola para que podamos ver de viva voz su experiencia en la compañía.
tiempo que he estado aquí compartiendo con mis compañeros y con mi jefe de Disculpen un momento, lo voy a es ver. una experiencia que va en la línea de cumplir mis metas como mujer, como persona con discapacidad visual. Y estoy muy agradecida con Coca-Cola por tener este proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad y también para otras poblaciones minoritarias de nuestro país. Los retos, convertirlos en oportunidades. Y la verdad es de que en el poquito tiempo que he estado aquí compartiendo con mis compañeros y con mi jefe de área, pues eso ha sido, ¿verdad? Darme yo la oportunidad como persona con discapacidad visual, que tenemos estas adecuaciones para poder hacer las actividades, que sí las podemos hacer, perder la vista es, o sea, uno no pierde otras cosas como los compromisos, no pierde uno las metas, las ilusiones, los proyectos. Sí, parte de estar laborando aquí en Coca-Cola es parte de cumplir mi proyecto de vida. Y sí, en verdad muy agradecida porque cada día pues es un paso hacia el compromiso de ser y de ir por la vida demostrándole a la gente que las personas con discapacidad visual o con otras discapacidades, pues necesitamos trabajar. Qué lindo mensaje, muchas gracias por compartirlo, Gabriela. Nos permite apreciar el impacto que ha tenido en su vida, ¿verdad? Y cómo le ha permitido a Nora desarrollarse como persona en todos los ambientes que son esenciales para todos. Para ya ir cerrando con este webinar, solo quiero pedirle a Berta y a Fabricio que nos comenten sobre tendencias que han observado en la región. Adelante, por favor, Berta. Gracias, Rosa María, y gracias, Gabriela, nuevamente por ese video que realmente es inspirador. En el caso de Nicaragua, sí puedo comentarles que hay tanto tendencias de la empresa privada como del sector público a través del Ministerio del Trabajo. Algunas empresas locales tienen bancos de empleo donde públicamente los anuncian para que personas con diferentes capacidades puedan presentar sus hojas de vida y eventualmente tener oportunidades de ser considerados a la hora que se abra un puesto de trabajo. Otras empresas directamente publicitan las plazas indicando que son exclusivas para personas con alguna discapacidad. Y también tenemos algunos sitios web donde se publican empleos disponibles en diferentes empresas del país para que las personas con discapacidad sepan dónde pueden presentar sus CVs. A nivel del Ministerio del Trabajo, hemos visto también que realizan una serie de capacitaciones en diferentes regiones del país dirigidas a personas con discapacidad para fortalecer o aprender técnicas que pueden mejorar sus competencias profesionales y laborales y que les permitan tener un mayor campo de acción al momento de solicitar alguna plaza de trabajo. El año pasado, el Ministerio del Trabajo publicó la Guía para Inclusión Laboral de Personas con Discapacidades, que recoge una serie de lineamientos que ayudan a los potenciales empleadores para saber cómo adecuar sus sitios de trabajo para personas con capacidades diferentes, y además hace un resumen de diferentes empresas en el país que han tenido buenas prácticas. Menciona algunas empresas tabacaleras, por ejemplo, donde personas con discapacidad visual se han encargado de enrollar los puros, que en Nicaragua es uno de una fuente de trabajo muy importante y reconocida internacionalmente esos productos, y diferentes experiencias en diferentes empresas donde tanto el Ministerio del Trabajo se ha preocupado por capacitar a los empleadores y también directamente con personas con discapacidad y sus familias. Dicho esto, para Nicaragua, le paso la palabra a Fabricio para que nos cuente cuál ha sido la experiencia de Honduras.
Muchas gracias. En Honduras, pues igualmente hay una visión compartida o un trabajo compartido entre el sector público y el sector privado, que consiste básicamente en el lanzamiento que hace unos meses atrás hizo la Secretaría de Trabajo del programa de intermediación laboral, ¿verdad? Que consiste en básicamente en ayudar a las personas que están con discapacidad, que están buscando una plaza de trabajo, a registrarlas en la bolsa electrónica de empleo, ¿verdad? Y conectarlas con las compañías que previamente se han registrado ante la Dirección General de Empleo como empleadores abiertos a contratar personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, este programa tiene dos componentes. Primero, un componente de cumplimiento y luego un componente de certificación. ¿En qué consisten? Bueno, el componente de cumplimiento consiste en que la autoridad del trabajo, en este caso la inspección del trabajo, verifica que las compañías que tienen los rangos de personas o de fuerza laboral contratada cumplan con su cuota mínima requerida de personas con discapacidad, ¿verdad? En la práctica, como les decía anteriormente, esto no es tan efectivo porque la inspección del trabajo pues no tiene el material humano suficiente como para cubrir la totalidad de los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces sí se vuelve una tarea compleja y están incentivando a las compañías entonces a través del componente de certificación para que sean las compañías las que se acerquen, ¿verdad? Y se certifiquen como una compañía que cumple con esta cuota requerida de contratación. Y es muy interesante porque a pesar de que la ley sí contempla una sanción, una multa en este caso, dentro del proceso hay un paso que permite que una vez evaluadas las compañías o los centros de trabajo, se levante un informe de mejores prácticas, ¿verdad? Y la compañía pueda, si bien resarcir lo que está haciendo mal, o también aplicar las recomendaciones que le está dando la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Dejando sin lugar o sin efecto las multas que pudieran ser aplicables, ¿verdad? Entonces, se está dando esta apertura para que sean las compañías las que se acerquen y pierdan un poquito el miedo, ¿verdad? De certificarse, ¿verdad? Que esto le da un valor agregado a las organizaciones y, por supuesto, tiene un impacto bastante positivo en nuestras comunidades. Y bueno, para ir cerrando con este webinar, ¿verdad? Ha sido un gusto para nosotros contar hoy con la presencia de Gabriela, que nos acompañó en este webinar y nos contó su experiencia, sus retos, la clave para la implementación de estos programas y por supuesto para que sean exitosos, no solo para las organizaciones, sino también para nuestras comunidades, ¿verdad? Nuestros países. Por supuesto, también ha sido un gusto compartir con todos ustedes que se han conectado, ¿verdad? Durante todas estas sesiones que hemos tenido en esta Employment Week. Y desde Arias, pues estamos comprometidos siempre como asesores legales a brindarles a nuestros clientes una visión integral de lo que son el cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿verdad? No solo aquellas que saltan a la vista o que son del día a día, del cumplimiento normal, sino también de estas que más allá de ser obligaciones se vuelven una necesidad para nuestras organizaciones, ¿verdad? Agregarle valor con estas personas que son valiosísimas y que nos traen muchos efectos positivos dentro de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, Fabricio, y a todos los panelistas. Vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas. Ya hay un par en el chat que voy a ir leyendo para que le puedan dar una respuesta. La primera dice, viéndolo desde otra perspectiva, existen causales específicas para justificar el despido. ¿Es posible aplicar un despido injustificado en el caso de las personas, de tener contratado a personas con alguna discapacidad? Les cedo luego la palabra a mis colegas, pero en cuanto a que la discapacidad sea una motivación para despedir a alguien, pues definitivamente no, ¿verdad? No, eso no es una justa causa, ¿verdad? Aplica la misma normativa para todos los trabajadores, tendría que estar fundamentado con algún incumplimiento de sus labores y alguna falta grave, ¿verdad? Para que pudiese ser despedido con justa causa, pero no en atribución a su discapacidad, ¿verdad? Porque recordemos que como empleadores de personas con discapacidad corresponde también a la compañía adaptar el trabajo para que sea conforme a sus necesidades y no hacer exigencias o ponerlos en un puesto de trabajo que no esté conforme pues a sus propias capacidades, ¿verdad? Entonces, para Guatemala, eso es lo que les tendría que compartir. Berta, Fabricio, no sé si ustedes quieren agregar. Gracias, Rosa María.
En el caso de Nicaragua, la ley nos permite tener despidos sin causa. Es decir, yo puedo prescindir de los servicios de un trabajador, pero sin darle ningún motivo, y definitivamente los temas de capacidad o diferentes no son una causa o una razón que nos podría llevar a un despido. Igualmente, podríamos tener despidos con causa que están sujetos a la autorización previa del Ministerio del Trabajo, y ahí se analizarán las razones por las que el empleador desea prescindir de esos servicios, y definitivamente no se va a tomar en cuenta las capacidades diferentes de estas personas. En el mismo sentido, pues en Honduras también existe esta disposiciones de despido justificado ya establecidas en el Código de Trabajo que sí aplican a todos los trabajadores por igual, ¿verdad? Pero que en este caso, pues, la discapacidad no es una causa que justifique, ¿verdad? En cualquier caso, por ejemplo, los que estén sometidos al programa de intermediación laboral tendrán primero que pasar por un procedimiento previo con la Secretaría del Trabajo para determinar si es procedente la separación del cargo, ¿verdad? Los motivos, y como decía, en el caso de Guatemala, igual en Honduras, debe verificarse que el patrono ha ajustado a las condiciones del trabajador, el centro de trabajo, las tareas que se le designan, ¿verdad? Para confirmar que en efecto, pues, la causa es justa para la separación. Muchísimas gracias. Recordarles para quienes deseen, les podemos abrir el micrófono, pueden levantar la mano. Otra pregunta es, ¿qué pasa si tengo algún empleado con discapacidad, pero no se han hecho adaptaciones en las instalaciones? Pues esa pregunta creo que nos gusta a todos los que hemos participado hoy, porque nos da cabida a hablar que si bien puede que haya aparejada alguna sanción legal por incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues ya sabemos que no tengo obligación de contratar un determinado número de personal con discapacidad, pero si lo hago, pues el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional sí obliga al patrono a adecuar las instalaciones en general y adaptar el puesto de trabajo. Sí, es cierto, podría haber una multa relacionada con este incumplimiento, pero yo quiero hacer ahí énfasis en que las autoridades, así como nos compartió Gabriela, y quizás le invito también a que me ayude a complementar esta respuesta, las autoridades de Guatemala lo que quieren es promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, y más allá de ser agentes de sanción, ¿verdad? Son agentes de promoción y ayudan a la implementación. Me pude relacionar muchísimo cuando Gabriela nos dijo que los abogados todos se pusieron con los pelos de punta cuando les dijeron que iban a abrir las puertas a la inspección, porque estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A ver cuál es la sanción si incumplo. Y aquí, pues, la intención de este webinar y de este espacio es lo contrario, ¿verdad? Darles visibilidad de que las autoridades en sí están apoyando a aquellas empresas que están en pro de la inclusión y la diversidad en sus centros de trabajo, ¿verdad? Y ahí, Gaby, no sé si quisieras complementar algo a lo que acabo de comentar. Gracias. Sí, tal como lo mencioné antes, esa comunicación, digamos, con el Ministerio de Trabajo es importante para este tipo de eventos, como menciona Rosa. Y les cuento un tema que tuvimos también nosotros a nivel de compañeros. O sea, tengo dos ejemplos donde tiene que haber mucho compromiso de parte de la empresa, ¿verdad? Porque al final, y creo que no somos la única empresa que vamos hacia esta tendencia, ¿verdad? O sea, de cada vez tener personas en nuestra planilla con discapacidad y adecuarnos nosotros y adecuar el entorno correcto para que ellos puedan trabajar. Y les cuento que hace un tiempo atrás, uno de nuestros compañeros con discapacidad tenía problemas para subir gradas porque su oficina estaba en un segundo piso. Entonces lo que se hizo fue igual poner una oficina donde no tuviera él que realizar esta labor o esta tarea, ¿verdad? De estar subiendo gradas, por ejemplo. Y otro caso que a veces suele, o sea, estas cosas pasan en la vida real también, es que una persona tuvo un accidente en moto, en su parte personal, ¿verdad? Tuvo un accidente, tuvo una amputación por este accidente
Igual la persona siguió en el trabajo, solo que se le reubicó en otro puesto y él en algún momento comentaba que él pensaba que por su accidente lo íbamos a despedir, ¿verdad? Entonces, como les digo, y esto no lo regula nadie, ni la ley, ni el Ministerio de Trabajo, o sea, son cosas también que las empresas tienen que estar comprometidas con este tema. Perfecto, y para ir cerrando con la última pregunta, nos dicen, ¿qué es lo más importante que debe tener en cuenta una empresa a la hora de empezar a contratar personas con capacidades diferentes? Si gustan, ahí me permito yo contestar. Creo que al final tener todo ese soporte de un programa detrás, o sea, todo ese soporte, porque posiblemente a nivel legal lo que podríamos decir es tener todas las adecuaciones correctas en el edificio para que la persona trabaje adecuadamente. Esa sería, digamos, la parte correcta legal. Pero más allá de eso es tener esa sensibilización del personal que va a estar cercano a él, tener ese monitoreo constante y creo que esa es la parte fundamental para incorporar personas con discapacidad en las empresas. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriela. Y con esto damos por finalizado nuestro webinar. Les agradecemos a todas las personas que se tomaron el tiempo para conectarse en nuestro tercer y último webinar del Employment Week de Arias. Estamos a la orden para contestar cualquiera de sus preguntas a través de nuestros canales de comunicación y les invitamos próximamente en octubre a nuestro Compliance Week. Muchísimas gracias y hasta luego.